en Efesios capítulo 5, 25. ¿Sí? Habla del matrimonio ahí, pero una frase antes de eso, habla en el libro de Efesios, ¿sí? Capítulo 5, en el verso 25. ¿Qué dice? A ver, 24. No, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si bien es previo a un análisis de los matrimonios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someternos, amarnos, reconocernos, valorarnos. Esto que yo les estoy hablando es sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Es el oficio de servir a Dios y a los hombres. Es aprender el oficio para servir a Dios, al Dios que le servimos y a los hombres. ¿Sí? Amén. Y quiero hablar de un tema tan importante que está en el capítulo 28, libro de Éxodo. Éxodo 28. Hay una palabra muy linda que está hablando. No, está bien, son 2 versículos nada más por eso. 28, 15 y 16. En estos 2 versículos habla algo tan importante. Viene hablando de las vestiduras de los sacerdotes. En el 27 habló del tabernáculo, del altar, pero de pronto sale con las vestiduras del sacerdote en el capítulo 28 y venimos viendo cómo es el detalle de esa vestidura ya por varias reuniones, pero hoy llegamos hasta lo que significa el efod y lo que iba arriba del pecho del sacerdote, del sumo sacerdote, y dice así: harás asimismo el pectoral. Este es el pectoral que iba en el pecho del sumo sacerdote, del juicio. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa lo harás, conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y ahí dice: será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Hasta ahí nomás. Mire, esta palabra que nos viene hablando de la vestidura tan importante que se debía hacer, que no hay otra vestidura que se haya hecho ni que se haga de estos materiales y que sea de obra primorosa como la que Dios mandó al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos a tener esta vestidura. Y la vestidura del efod, el efod eran 5 piezas. El efod, el pectoral, el manto, la túnica y la mitra. Eran las 5 piezas, luego el cinturón, 6 piezas y 5 colores. Los colores era azul, carmesí, púrpura, lino torcido, blanco y el oro. Eran 5 colores que tenía este traje, este manto sacerdotal que era para el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote representa a Jesús. Jesús es el sumo sacerdote, el que entró una vez y para siempre delante de la presencia del Señor y nos otorgó redención por el sacrificio de la sangre en la cruz. Este sumo sacerdote, vestido de estas vestiduras que son la expresión de Dios en su vida, llevaba un efod. Y este efod es algo que nosotros todos hemos oído y hemos escuchado, que era una prenda muy especial que se hacía justamente de lino azul, lino púrpura, lino carmesí, lino torcido blanco y oro.
Este efod era el que ceñía, el que unía a Cristo al Padre. Es el que hace que también el pectoral esté unido sobre su pecho por este efod, que no tiene significado en ningún otro vocabulario, sino solamente en el hebreo, en el arameo, porque es único, es para el sacerdocio, es una pieza única que servía para ceñir, para unir, para tener sujeto. Ese efod tenía sujeto al pectoral sobre el pecho del sumo sacerdote. Y esto significa nada más ni nada menos que el sumo sacerdote tenía sobre su pecho aquel pectoral que es nada más ni nada menos que la iglesia. La iglesia descansa en el pecho del sumo sacerdote Jesús. La iglesia y Jesús. Es una revelación de lo que se habla como iglesia, porque solo en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia. No hay ninguna referencia bíblica como iglesia en el Antiguo Testamento. Solo que en este pasaje de la Biblia habla del efod que estaba ceñido al sumo sacerdote, a Cristo, y que ese efod es el mismo Cristo sujeto al Padre, unido al Padre, siendo uno con el Padre, y que en su pecho, en su pecho está el pectoral, que tiene 12 piedras preciosísimas. 12 piedras preciosas que están los nombres de los hijos de Israel, cada uno según su tiempo de nacimiento, en el pecho del sumo sacerdote Jesús. Esta es la iglesia que está unida, que está sujeta, que está allí en el mismo corazón del Señor Jesús. Somos la iglesia y estas eran piedras preciosísimas, piedras que ya habían sido pasadas por el proceso, habían sido procesadas. Esto habla de la gloria del Dios viviente que tiene para procesar a su iglesia, a su novia, la que va a estar sobre su pecho, y que son piedras preciosísimas, que sabemos que en el carbón, el diamante originalmente es un carbón que a tanto tiempo de alta densidad de fuego, de alta, ¿no es cierto?, de un fuego tan intenso, de tantos grados altísimos de calor, por tanto tiempo, esto van transformando aquel carbón para hacer una piedra y llegar a ser una piedra preciosísima. Así es el proceso de la iglesia a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nosotros somos desde el polvo a una piedra, y de una piedra de carbón, por el alto grado de calor intenso y por tiempo, entramos en un proceso de transformación que el Señor, Dios Todopoderoso, ha previsto para la purificación de la iglesia de Jesús. Este efod con este pectoral hablan del sumo sacerdote y de la iglesia. En el verso 15 dice: harás asimismo el pectoral del juicio, dice, de obra primorosa. El pectoral del juicio se llamaba así, el pectoral del juicio, porque no es el juicio de juzgar, sino que con este pectoral el Señor guiaba a su pueblo, lo guiaba. Otra de los significados de este pectoral del juicio era que no juzgaba lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto, sino que más bien estaba en el pecho del sumo sacerdote para
que Dios pudiera a través del sumo sacerdote guiar a su pueblo, a su iglesia, a su plena voluntad. A su plena voluntad. Era que esas piedras, si esas piedras brillaban, era como una máquina de escribir divina que estaba en el pecho del sacerdote. Y si alguna de esas piedras daban por su brillo, por su intensidad del brillo, daban letras, y con claridad ese sumo sacerdote podía entender la palabra viviente para ser guiado. Y si esas piedras estaban sin luz, estaban opacas, no se podía discernir el mensaje, no se podía entender la guía del Espíritu Santo. Y esto habla de nuestra vida. Habla que como iglesia, a pesar de que vamos seguros, confiados, en la cual tenemos que entender que la obra primorosa es del Señor en nuestra vida. Cuando hablamos de esta obra, hablamos que el Señor está haciendo esa obra en nuestra vida. Y que muchas veces nosotros, si dejamos de brillar, si dejamos de tener el rol que debemos tener como iglesia y el conocimiento del mensaje de Dios a través de la iglesia, perderemos su voluntad. Sabe que esto habla de algo muy profundo y especial. Muchas veces hemos dicho: quiero que me guíes en mi caminar contigo, quiero que dirijas mis pasos, quiero que me enseñes a ser como tú quieres que yo sea, un cristiano que demuestre con mi vida que tú vives en mi vida. Guíame. Y eso es un error. Mucha gente cae en ese error. Muchos cristianos cometen ese error. Es un error creer que Dios va a dirigir a cada uno por cada uno. No, la iglesia es la que tiene la guía de los cristianos. Está íntimamente relacionada la voluntad de Dios con su iglesia. Si yo quiero comprender la voluntad de Dios, no voy a ser un cristiano particular, individual, pidiendo la voluntad de Dios para mí. Si yo estoy unido a la iglesia y escucho el mensaje de la iglesia y vivo el rol de la iglesia, eso me ilumina para entender la voluntad de Dios en mi vida como iglesia. Iglesia es el conjunto de creyentes. Nunca los separó. Cuando le indicó la oración, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. No Padre mío individualmente. No puede mostrar la voluntad Dios a cada uno por individual o particular. Solo quiere mostrar como iglesia, su cuerpo, su amada iglesia, la que lleva sobre su pecho las 12 piedras que representaban todas las 12 tribus de su nación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto es algo glorioso que Dios nos presenta y nos enseña. Nos enseña para que no andemos errantes, para que no nos apartemos del cuerpo. Cuando nosotros decimos: esté en el discipulado, cuando nosotros decimos: tenga esa casa de buenas noticias, viva en la atmósfera de la iglesia, viva en la voluntad del Dios viviente. No estamos queriéndolo apartar de su ministerio, no estamos queriéndole unir a algo que no le va a ser de fruto, no. Todo lo contrario. El sumo sacerdote es Jesús y el pectoral es la iglesia que está sobre su pecho. Nosotros somos las piedras preciosísimas que estamos sobre un engaste de oro. Cada una de esas piedras que estaba en el pectoral estaba sobre un engaste de oro, para decir que es la obra divina que la está sosteniendo a cada una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Es la divinidad, es la obra de Dios, es la obra transformadora del Espíritu Santo.
Es el llamado divino que está en nuestra vida, el que nos sostiene sobre el pectoral, sobre el seno, sobre el pecho, sobre el corazón del Señor Jesús. Pensar de que Dios me va a guiar a mí solo es toda una utopía, no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es guiar a la iglesia. Quien quiera conocer la voluntad de Dios para su vida, conozca la voluntad de Dios para la iglesia. Ahí usted va a estar involucrado en lo que perfectamente Dios quiere para su vida. Nunca pensé que nos íbamos a encontrar en el Antiguo Testamento con estas revelaciones, porque iglesia, el término iglesia, que es conjunto de cristianos, nace en el Nuevo Testamento. Pero sí, qué importante cuando podemos profundizar la Biblia y saber de que en los siervos de Dios, en los que fueron antes de nosotros, está la revelación, está el entendimiento para entender de que nadie fuera de la iglesia va a encontrar una iluminación especial para ser guiado. Cuando dice el pectoral del juicio, está diciendo el pectoral que va a guiar en una escritura divina, en donde cuando entraba al lugar santísimo, había letras, según los nombres de los 12 hijos de Israel, que allí dentro del lugar santísimo, dentro de donde estaba el arca, ahí el sacerdote podía encontrar la voluntad de Dios para su nación, para su pueblo, para su iglesia. Dios indicaba, era como una máquina de escribir divina que estaba en el pectoral y que había un urín y un tumín. Estos dos elementos que tenían para descifrar los mensajes del Dios viviente. Desde aquellos días, el Dios viviente hablaba con letras y palabras un vocabulario divino que transmitía a su pueblo para guiarlo. Cuando vistió al sumo sacerdote, fue cuando Dios le reveló a Moisés, una vez ya en el desierto, que subió al monte, le reveló el tabernáculo. Y dentro de las partes del tabernáculo estaba el atrio, que estaba el altar de bronce, estaba el lugar santo, allí estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar de oro que está hasta el capítulo 8 del libro de Hebreos. Y después está el altar del incienso, el altar de oro del incienso, ya está dentro del lugar santísimo, en el nuevo pacto que es Cristo, el sumo sacerdote. Estaba allí el arca de Dios, la gloria, la justicia y la santidad de Dios. Ese es el ámbito, la atmósfera del lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez por año y entraba atado a una soga, porque si no estaba en justicia o en santidad o gloria de Dios, caía muerto y era sacado de allí. Nadie podía entrar a sacarlo. Pero el sumo sacerdote Cristo, Él una vez y para siempre ofreció a Dios todo lo que eran los requisitos de Dios: la gloria, la justicia y la santidad. Y pudo llevarnos a nosotros donde está Él, porque nosotros estamos donde Él está. A donde yo voy, ellos también van, porque están en mi pecho, están en mi corazón, son parte de mi vida, son la iglesia. La iglesia la tiene el sumo sacerdote en su pecho. Cristo es el sumo sacerdote y nosotros somos la iglesia. Y hemos sido transformados por el Espíritu Santo para dar palabra a Dios de guía a cada uno de nosotros, para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la guía que nosotros necesitamos. Necesitamos ser guiados. Pero siempre lo vamos a hacer a través de la iglesia, unidos. Cada uno de mis hermanos debe tomar mucha atención en los dos mensajes de hoy.
que es estar unido a la atmósfera y a la vida de iglesia. En las casas de buenas noticias se ha mostrado poco interés en lo que realmente están sumamente interesados en otras naciones, pidiéndonos que vayamos a visitar lo que hemos tenido muy presente en la agenda para no tenerla agotada y descuidarlos a ustedes. Pero muchas veces estamos aquí y ustedes tal vez sin darse cuenta no toman lo que deberían tomar para vivir así. Una vez por semana tienen que cada hogar tener una casa de buena noticia, pero no así desalentadora, una casa de buena noticia donde no ganen un alma por semana. No, una casa de buena noticia con el espíritu de los jóvenes del Evangelio Cambia, que hablan a la gente sin temor y ven cómo se convierten las almas. Nunca han venido con menos de 100 almas de salvación para la gloria de Dios, de cada sábado. Entonces nosotros muchas veces queremos saber la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es servirle, amarlo desesperadamente, apasionadamente, con un corazón desesperado de amor por Él, vibrando por el privilegio de haber tenido la elección de Dios en nuestra vida, siendo nada. Miren el verso 15, dice: harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod. Ahí está, ¿vio? Íntimamente relacionados, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estos colores maravillosos, que cada uno de ellos, ustedes ya conocen el significado. Dice: será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. Cuadrado, en diseño, el cuadrado es algo estable, firme y perfecto. El cuadrado, usted va a estudiar diseño, y el cuadrado es algo estable, firme y perfecto. Este pectoral cuadrado es perfecto y era doble, porque dentro de esos 2 paños que eran hechos con estos 5 elementos, lino, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, blanco, y el oro, era doble. Y esto habla de 2, habla de testimonio. Así que era un pectoral perfecto de testimonio. Era un testimonio perfecto de la iglesia. La iglesia debe tener el número de testimonio, que es el 2. Y la iglesia debe tener siempre un testimonio de que sea perfecto el obrar de Dios en su vida. Cuando usted no habla de testimonio, usted está diciendo casi como que Dios no tiene capacidad para darle a usted la buena vida que usted necesita para vivir como iglesia. Hay que tener cuidado de las palabras cuando nosotros hablamos de la obra de Dios, de la obra de Cristo, de la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que algo no lo podemos hacer, estamos diciendo el que está haciendo la obra no tiene capacidad para hacerlo. Y muchas veces dicen los testimonios: mire, somos débiles. Usted es débil y yo soy débil, y el sumo sacerdote, el rey, ya lo sabe y nos comprende y nos entiende. No, no es así. No es así. El sumo sacerdote no está feliz que usted se excuse. No está contento con que usted diga excusándose para no cumplir, para no dejar la obra redentora de Cristo. Él nos salvó totalmente, es sanidad total de cuerpo y alma. Y esa redención le costó precio de sangre, dando la vida. Entonces no está bien que yo diga como que es incapaz Dios
de hacer que mi vida sea puesta en el orden que debo estar. Son faltas de aquellas piedras que están opacas, que no dan la luz para entender el mensaje de Dios. Ese mundo que ve esa luz opaca como piedra preciosa en su vida, no va a entender el sacrificio de Cristo, porque usted no está mostrando un mensaje claro, iluminado, de testimonio. La excusa dice, bueno, el pastor dice, ahora nosotros estamos viviendo en Nueva York y usted sabe que el pecado y que las cosas malas aquí es imposible de guardar santidad en medio de un contexto tan pecaminoso. Es porque en este último tiempo las cosas han venido. No se excuse, no diga una cosa que no es, porque dice que el pectoral tenía un palmo de alto por un palmo de ancho. Y esto habla de que Dios tiene en su mano, en sus manos, a la iglesia. El límite de la iglesia la está cubriendo la santidad de Cristo. Cristo, el sumo sacerdote, tiene en el pectoral su mano. Su mano tiene todo el poder para dar a la iglesia la obra que Él quiere darle, de justicia, de santidad y de gloria. Nadie puede decir que Cristo, el sumo sacerdote, no tiene la capacidad de darme a mí la santidad, porque Él sí me tiene en su mano y tiene la capacidad de darme la justicia, de darme la santidad y de darme su gloria. Una obra primorosa en la iglesia. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Nadie puede decir que no lo puede hacer. Dios lo está haciendo con su vida y con mi vida. Debes negarte a ti mismo. Debes decir, yo no quiero mostrar un mensaje que no dé claridad a otro, porque mi testimonio está lleno de excusas para seguir revolcándome en mis debilidades, en mis flaquezas. En mis cosas. En vez de poner una excusa, tome el lugar que debe tomar. Tome el lugar que debe tomar. Porque Dios tiene la capacidad y lo tiene en su mano. A toda la iglesia, todo el límite de la iglesia está en su mano. Nada se va a escapar de su mano redentora, poderosa, transformadora, que su iglesia tiene que vivir. No pongamos ninguna excusa. Tomemos el rol de la santidad y la justicia de Dios. Tengamos el testimonio unido, porque lo perfecto del cuadrado era el testimonio. El testimonio perfecto que va a dar el pectoral y va a iluminar para un mensaje de salvación que Cristo quiere transmitir a través de su vida y de mi vida. Mi vida y su vida están para dar un testimonio perfecto de la obra gloriosa, primorosa que Dios está haciendo en nuestras vidas. No nos excusemos más. Vivamos lo que tengamos que vivir, que está escrito en nuestro espíritu. Toda la palabra de Dios, cuando usted va a cometer, y cuando dice juicio, cuando dice el pectoral del juicio, si bien es una guianza, también es que cada acto de nuestra vida, que estamos en el mundo, que estamos en la iglesia, que estamos en la oración, que estamos en distintos momentos, Él va a juzgar para vestirnos de justicia. Tenemos que dejarnos juzgar en cada acto, porque el Espíritu Santo está tratando con nosotros en cada momento. Si hacemos un paso que no debemos dar, el Espíritu Santo está hablándonos. Entonces no lo debo dar.
Y ese testimonio perfecto iluminará el camino para que otros entren a la luz, a la verdad, y vean la santidad de Cristo en nosotros. Este es un mensaje muy serio del sacerdocio del Señor. Aprender el oficio de Dios. No crean que Él no nos ve cuando estamos haciendo alguna cosa que no corresponde, sino que Él ve que nuestra piedra preciosísima está opaca, está sin brillo, está sin luz. Pero el sumo sacerdote quiere que brillemos para que transmitamos el mensaje de guía de salvación a los demás. Vuélveme el gozo de la salvación, dijo el rey David cuando había pecado. Se había ido el gozo de la salvación. Y sabe que cuando venía la salvación, había que buscar en la semana siguiente que no hubiera nada de levadura en la casa, ni en la mesa, ni en el pan. Y esto significaba, la levadura tiene un significado que hace blando lo duro. Y por lo tanto, en la semana siguiente de la salvación, para conservar el gozo de la salvación, no debe haber ni lo más mínimo del pecado. Debemos dejar que la palabra nos corrija, nos exhorte, nos trate para caminar en el camino de la santidad que nos va a dar gozo y paz a nuestro espíritu. Si el cristiano pierde el gozo, es porque el gozo de la salvación se retira, porque ha permitido que haya levadura en su vida, ha permitido que haya pecados, chicos o grandes, para quitar el gozo de la salvación de su alma. El pecado es lo único que quita el gozo. Si usted quiere permanecer en gozo, en vida, en gloria, en disfrute, en vida abundante de Dios, del sumo sacerdote, para estar iluminado dando un mensaje, usted tiene que estar sin pecado. Y este es el día de decirle: Señor, renuncio a todo pecado. Yo quiero dar un brillo, quiero dar la luz a este mundo como iglesia. Quiero vivir en la vida de la atmósfera de la iglesia. Quiero disfrutar tu voluntad, porque ahora sé que tu voluntad no me la vas a dar a mí solo, sino que vas a dar tu voluntad por medio de la iglesia. Quiero vivir la vida de iglesia, quiero vivir la santidad de Dios. Mientras más junto esté con la iglesia, menos oportunidad voy a tener que el diablo quiera tentarme, quiera hacerme daño. Nunca busque estar solo, porque el diablo busca al que se va quedando. Anda rugiente como león rugiente, viendo a quién puede devorar. ¿Y cuándo? Cuando uno se queda, cuando uno se aísla, cuando uno se aparta, cuando uno anda en un paralelo, que no anda junto al pueblo de Dios, que no está junto con la iglesia. Parece ser él y la iglesia. No, nosotros somos la iglesia. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Estemos juntos, comprometidos. No vamos a tener oportunidad que el diablo nos venga a dañar. Así que el pectoral era lo perfecto que está en la mano de Jesús del testimonio. Lo perfecto del testimonio trae luz y trae letra divina de un vocabulario de Dios para salvación de los hombres. Yo le amo en el nombre de Jesús.